Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema es fuentes de información demográfica. A continuación, mi compañera Beirú Nazareno. Fuente de los datos demográficos. La mayoría de la información que se utiliza para analizar la demografía viene de tres fuentes, que es el censo, la estadística vital y la encuesta de la demografía. Para estudiar el estado y la dinámica de una población lo hacemos por medio de la observación, el registro y la recolección de sucesos. Estos se pueden dar por medio de tiempo y espacio y sucesos que suceden una sola vez o a veces de manera secuencial. La recolección de los datos demográficos se van por la estática y la dinámica. La estática viene por el censo de población y la encuesta por muestreo. Y la dinámica es la recolección de la estadística vital. El objetivo de nosotros como estudiantes es poder describir las principales fuentes de los datos demográficos de un país, reconocer el uso de las principales fuentes de datos demográficos, analizar las principales características de los censos de población, describir los principales errores de cobertura y contenido de los censos de población, establecer estrategias que permitan identificar los principales errores de las informaciones obtenidas por medio de un censo demográfico, analizar las principales características de las estadísticas vitales, describir los errores más comunes en el registro de contenido de una estadística vital, establecer estrategias que permitan identificar los errores comunes en la recolección de estadísticas vitales, analizar las principales características e importancia de la encuesta demográfica, identificar diferentes tipos de encuesta demográfica dentro de un país, describir los errores típicos en cuanto a la calidad de la información obtenida por medio de encuesta demográfica, comparar las informaciones demográficas obtenidas por unas diferentes fuentes de datos que señalan sus ventajas y desventajas. A continuación, yo le voy a hablar de los tipos de información demográfica. Los tipos de información demográfica pueden clasificarse de acuerdo con el objetivo básico para la cual fue recolectada. Entre ellos tenemos los datos primarios y los datos secundarios. Los datos primarios tienen vínculo entre una investigación y una recolección, y los datos secundarios no existe un vínculo entre su uso y el proceso de recolección. Entre la clasificación de información tenemos los directos y los indirectos. Los directos se recolectan de manera simple y los indirectos se recolectan con operaciones matemáticas. Si se presentan ajustes, tenemos los brutos, los corregidos y los refinados. En los brutos se representan sin ajustes y con correcciones. En los corregidos, estos sí se representan con ajustes y son sometidos a operaciones matemáticas. Y los refinados son los que han sido tratados para mantener una idea precisa de lo que se pretende analizar. Fuentes de información demográfica. La mayoría de la información que se utiliza para el análisis demográfico proviene de tres fuentes básicas, como el censo poblacional, estadística vital y encuesta demográfica. Censo poblacional es la actividad estadística más utilizada dentro del país o un territorio. La estadística vital es el resultado de un reencuentro de hechos más importantes de la vida de una población. La encuesta demográfica es la operación que tiene por objeto la estimación de ciertas características de una totalidad de la población. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás León y voy a hablar sobre la recopilación de información demográfica. La intención es ver la movilidad de la población y su estado. Para eso se requiere el registro de la información, el registro de lo que se está observando. Esto, claro, en un determinado espacio y tiempo del estudio que se está desarrollando. Eso tiene que ser de forma secuencial, solo se va a hacer una sola vez. Y por lo tanto tiene que hacerse las evaluaciones y recopilar la información en el momento en que se están produciendo los eventos. La información se divide en dos ramas, una es estética y la otra es dinámica. La estética dice que brinda
la movilidad de la población, el punto ascendente, y hace también las encuestas. Y la dinámica, en cambio, da la información estadística vital de la población. Muchas gracias. Los registros vitales. Ciertos sucesos o hechos que le ocurren a la población o a un segmento de ella pueden ser registrados conforme a cómo ocurren, señalando el momento y lugar donde sucedieron. Los registros de esta información son una fuente muy valiosa para los estudios demográficos y estas se pueden registrar de dos maneras. Primero, según el lugar de ocurrencia del hecho y segundo, según el lugar de residencia de la persona objeto del hecho. Como podemos visualizar en las diapositivas, tenemos ahí 3 ejemplos de nacimientos, mortalidad y los matrimonios. Como pueden ver, el común de esos 3 ejemplos son el lugar de ocurrencia, la fecha de registro, el lugar de ocurrencia y en este caso las demás características que nosotros podemos visualizar es según el dato o el hecho que estén haciendo el estudio. Entonces podemos decir que los registros vitales son muy importantes porque proporcionan información básica para el estudio dentro de la población de un determinado país.